¿Sabías que algunos de los pecados mencionados en la Biblia son tan impactantes que aún hoy generan asombro y controversia? Más allá de simples errores, estos actos revelan profundas lecciones espirituales que pueden transformar nuestra manera de entender la vida, la fe y nuestras propias decisiones. La Biblia no solo expone estos pecados para juzgar, sino para iluminar el camino hacia el crecimiento espiritual. Desde traiciones que marcaron la historia hasta decisiones que desafiaron la voluntad divina, cada uno de estos relatos guarda un mensaje poderoso que resuena con nuestra humanidad. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Cómo se relacionan con los desafíos espirituales que enfrentamos hoy? Entender estos pecados no es solo mirar al pasado, sino reflexionar sobre nuestras propias acciones y cómo podemos alinearnos con un propósito más elevado. Al explorar estas historias, descubrirás cómo evitar caer en las mismas trampas y cómo encontrar redención incluso en los momentos más oscuros. La relevancia de estos pecados no es solo histórica, sino profundamente personal. Nos invitan a cuestionar nuestras elecciones, a identificar patrones de comportamiento y a buscar una conexión más auténtica con lo divino. ¿Estás listo para descubrir las verdades ocultas que pueden cambiar tu perspectiva espiritual para siempre? La respuesta podría ser más urgente de lo que crees. En el contexto de la espiritualidad, los pecados descritos en la Biblia representan mucho más que simples actos contrarios a las normas divinas. Son reflejos de las luchas humanas, las debilidades y las elecciones que moldean nuestra relación con lo sagrado. La Biblia, como texto sagrado, no solo narra historias, sino que también ofrece lecciones profundas sobre la naturaleza humana y las consecuencias de alejarnos de los principios espirituales. Comprender estos pecados impactantes nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a buscar un camino de transformación. En la actualidad, muchas personas enfrentan desafíos relacionados con el equilibrio entre sus valores espirituales y las presiones del mundo moderno. El materialismo, la desconexión emocional y la falta de introspección son ejemplos de cómo los pecados bíblicos pueden manifestarse en formas contemporáneas. Por ello, explorar estas historias no solo es relevante, sino esencial para quienes buscan una vida más consciente y alineada con su propósito espiritual. Es importante destacar que los pecados más chocantes de la Biblia no solo se refieren a actos extremos, sino también a actitudes internas como la soberbia, la envidia y la avaricia. Estas actitudes, aunque sutiles, pueden erosionar nuestra conexión con lo divino y con los demás. Al reflexionar sobre ellas, podemos identificar áreas de mejora y crecimiento personal. Finalmente, este análisis no busca juzgar, sino ofrecer herramientas para el autoconocimiento y la reconciliación espiritual. La comprensión de estos pecados nos permite reconocer nuestras fallas, buscar el perdón y trabajar hacia una vida más plena y en armonía con los valores espirituales. Explorar los pecados más impactantes de la Biblia nos invita a reflexionar profundamente. Queremos saber tu opinión. Suscríbete para no perderte nuevos temas y comparte tus comentarios. Tu perspectiva enriquece este espacio. Participar en esta conversación es clave para seguir aprendiendo juntos y descubrir más. Tu voz importa. Únete y sigue creciendo con nosotros. Los pecados más chocantes de la Biblia son una invitación a reflexionar profundamente sobre nuestra espiritualidad y conexión con lo divino. Comprenderlos requiere primero identificar su impacto en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, la soberbia, uno de los pecados más mencionados, puede manifestarse en actitudes como menospreciar a otros o buscar siempre tener la razón.
Reconocer estos patrones es el primer paso para transformarlos. Un enfoque práctico para abordar estos pecados es la autoevaluación diaria. Antes de dormir, dedica unos minutos para reflexionar sobre tus acciones, palabras y pensamientos. Pregúntate, ¿actué desde el amor o desde el ego? Este ejercicio fomenta la conciencia y te permite identificar áreas de mejora sin caer en la autocrítica destructiva. Otro paso clave es cultivar virtudes opuestas a estos pecados. Por ejemplo, frente a la avaricia, practica la generosidad. Si detectas envidia, enfócate en la gratitud. Un caso común es sentir celos del éxito de alguien más. En lugar de alimentar ese sentimiento, celebra sus logros y busca inspiración en ellos. La oración y la meditación también son herramientas poderosas. Dedica tiempo para conectar con lo divino y pedir guía para superar tus debilidades. Por ejemplo, si luchas con la ira, medita en la paciencia y la compasión, imaginando cómo reaccionarías desde un lugar de calma. Finalmente, busca apoyo en tu comunidad espiritual. Compartir tus luchas y aprendizajes con otros puede brindarte perspectiva y motivación para seguir creciendo espiritualmente. En el ámbito de la espiritualidad, uno de los momentos más críticos surge cuando las personas se enfrentan a la necesidad de reconocer los pecados más impactantes mencionados en la Biblia y cómo estos afectan su conexión con lo divino. Este punto de inflexión no solo resalta la gravedad de las acciones humanas, sino también la urgencia de reflexionar sobre nuestras decisiones y su impacto en nuestra vida espiritual. Muchas veces, el desconocimiento o la indiferencia hacia estos pecados puede llevar a un distanciamiento profundo de los valores esenciales que guían el camino hacia la plenitud espiritual. Un problema clave que requiere atención inmediata es la normalización de actitudes como la soberbia, la avaricia o la envidia, que no solo fragmentan relaciones humanas, sino que también nos alejan de nuestra esencia espiritual. Por ejemplo, la soberbia, al ser un pecado que exalta el ego, impide que las personas reconozcan su necesidad de humildad y transformación, bloqueando su crecimiento interior. Además, en un mundo cada vez más materialista, la avaricia se ha convertido en un obstáculo significativo para vivir en armonía con los principios espirituales. Esta desconexión genera un vacío emocional que muchas veces es ignorado hasta que las consecuencias se vuelven insostenibles. Reconocer la urgencia de abordar estos desafíos no solo es esencial para evitar el sufrimiento personal, sino también para restaurar una relación auténtica con lo sagrado y con los demás. La Biblia, como texto sagrado, destaca numerosos pecados que actúan como advertencias espirituales para guiar a los creyentes hacia una vida recta. Estos pecados no solo se refieren a acciones externas, sino también a intenciones internas que afectan la relación entre el ser humano y Dios. Uno de los conceptos clave es el pecado original, el cual, según el Génesis, marcó la separación inicial entre la humanidad y Dios debido a la desobediencia de Adán y Eva. Otro pecado recurrente en las Escrituras es la idolatría, que implica poner cualquier cosa o persona por encima de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 23:5 se prohíbe adorar imágenes o dioses falsos, un acto que desvía el corazón del propósito divino. Este tipo de pecado no solo se limita a figuras físicas, sino también a prioridades modernas como el dinero o el poder. La soberbia, considerada uno de los pecados más graves, se menciona repetidamente. En Proverbios 16:18 se advierte que el orgullo precede a la destrucción, subrayando cómo el exceso de ego puede llevar a la caída espiritual. Este pecado refleja una desconexión con la humildad que Dios exige,
Asimismo, la avaricia es condenada en textos como Lucas 12:15, donde Jesús advierte contra el deseo excesivo de riquezas, señalando que la vida no consiste en la abundancia de bienes. Esto resalta la importancia de priorizar valores espirituales sobre materiales. Finalmente, la envidia y la ira son mencionadas como actitudes destructivas que generan división y dolor. Por ejemplo, en Gálatas 5, 19, 21 se enumeran estas conductas como obras de la carne que impiden heredar el reino de Dios. En el contexto de la espiritualidad, reflexionar sobre los pecados más chocantes de la Biblia puede ser una herramienta poderosa para el crecimiento personal y la conexión con lo divino. Por ejemplo, uno de los desafíos más comunes es reconocer cómo estos pecados se manifiestan en la vida diaria, ya sea a través de la soberbia, la avaricia o la falta de empatía hacia los demás. Una estrategia práctica para enfrentar esto es la autoevaluación constante, dedicando tiempo a la introspección y al análisis de nuestras acciones. Un ejemplo cotidiano podría ser el manejo de la ira. En lugar de reaccionar impulsivamente, se puede practicar la paciencia y buscar soluciones basadas en el amor y la comprensión. Esto no solo alinea nuestras acciones con valores espirituales, sino que también fortalece nuestras relaciones interpersonales. Otro desafío es evitar caer en la tentación de la envidia, especialmente en un mundo impulsado por las redes sociales. Aquí, la gratitud se convierte en una herramienta clave. Dedicar unos minutos al día para agradecer por lo que se tiene puede transformar la perspectiva y reducir sentimientos negativos. Para superar obstáculos como la pereza espiritual, establecer rutinas de oración o meditación puede ser útil. Por ejemplo, reservar un momento específico al día para conectar con lo divino ayuda a cultivar disciplina y propósito. Finalmente, rodearse de una comunidad espiritual que fomente el crecimiento y el apoyo mutuo puede ser esencial. Compartir experiencias y aprender de otros permite enfrentar los desafíos con mayor fortaleza y esperanza. Los pecados más chocantes de la Biblia no solo representan actos de desobediencia, sino que también revelan profundas lecciones espirituales que resuenan hasta nuestros días. Por ejemplo, el pecado de Caín al asesinar a su hermano Abel no solo fue un acto de violencia, sino una manifestación de envidia y falta de dominio propio. Este evento enseña la importancia de confrontar nuestras emociones antes de que se conviertan en acciones destructivas. Otro caso impactante es la idolatría del pueblo de Israel al adorar al becerro de oro. Este pecado no solo significó una traición a Dios, sino que también simbolizó la tendencia humana a buscar soluciones inmediatas en lugar de confiar en lo divino. Para muchos expertos en espiritualidad, este relato subraya la necesidad de cultivar paciencia y fe en momentos de incertidumbre. En el Nuevo Testamento, la traición de Judas Iscariote destaca como un ejemplo de cómo la codicia y la falta de arrepentimiento pueden llevar a la autodestrucción. Este acto no solo marcó un punto crítico en la vida de Jesús, sino que también sirve como advertencia sobre las consecuencias de priorizar intereses personales sobre valores espirituales. La Biblia también enfatiza el pecado de la soberbia, como se ve en la caída de Lucifer. Este relato invita a reflexionar sobre cómo el orgullo desmedido puede alejarnos de nuestro propósito espiritual y de una conexión auténtica con lo divino. Estos ejemplos no solo ilustran los peligros de los pecados, sino que también ofrecen una guía clara para la introspección y el crecimiento espiritual. La Biblia, como texto sagrado, no solo guía la espiritualidad, sino que también ofrece principios éticos y morales que han influido en las sociedades a lo largo de los siglos.
Según estudios teológicos, los pecados considerados más impactantes en las Escrituras no solo reflejan actos individuales, sino también patrones de comportamiento que afectan comunidades enteras. Por ejemplo, el pecado de la idolatría, mencionado en Éxodo 23:5, no solo se refiere a adorar imágenes, sino a priorizar cualquier cosa sobre Dios, lo que puede llevar al vacío espiritual y al deterioro de valores esenciales. Expertos como el teólogo N. T. Wright destacan que comprender estos pecados desde una perspectiva espiritual permite a las personas reflexionar sobre sus decisiones y su impacto en los demás. Por ejemplo, la avaricia, mencionada en Lucas 12:15, no solo implica acumulación material, sino también la desconexión con la empatía y la justicia social, lo que puede perpetuar desigualdades económicas. Un caso contemporáneo que ilustra esto es la crisis ambiental. La explotación desmedida de los recursos naturales, impulsada por la codicia, puede interpretarse como una forma moderna de pecado, ya que contradice el mandato bíblico de cuidar la creación. Génesis 2:15. Reflexionar sobre estos pecados desde una perspectiva espiritual no solo promueve el crecimiento personal, sino también la responsabilidad colectiva, fomentando un mundo más ético y sostenible. La espiritualidad nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras acciones y su impacto en nuestra conexión con lo divino. Los pecados más impactantes de la Biblia no solo son advertencias, sino también oportunidades para aprender y crecer. Por ejemplo, la soberbia, representada en la caída de Lucifer, nos enseña que el orgullo desmedido puede alejarnos de nuestra esencia espiritual. Es un recordatorio constante de la importancia de la humildad. La avaricia, como se refleja en la historia de Judas, no solo habla de traición, sino de cómo el apego excesivo a lo material puede nublar nuestro juicio. ¿Sabías que en estudios recientes el 70% de las personas asocian la felicidad con experiencias más que con posesiones? Esto refuerza la idea de que el desapego es clave para nuestro bienestar espiritual. La envidia, otro de los pecados destacados, nos invita a valorar lo que tenemos. Según expertos, practicar la gratitud diariamente puede reducir hasta un 25% los niveles de estrés. Este simple acto nos alinea con una perspectiva más positiva y espiritual. Si aún tienes dudas, recuerda que el arrepentimiento genuino es una herramienta poderosa. La Biblia menciona repetidamente que el perdón divino está disponible para quienes buscan redimirse. Al final, lo esencial es actuar con amor, empatía y conciencia, cultivando una vida que refleje nuestros valores espirituales más profundos. Los pecados más impactantes de la Biblia ofrecen profundas lecciones para reflexionar sobre nuestra conexión espiritual y nuestro camino hacia una vida más consciente. Estos relatos no solo destacan las consecuencias de alejarse de los valores divinos, sino que también nos invitan a examinar nuestras propias acciones y prioridades. Al entender estas historias, podemos identificar áreas en las que necesitamos crecer espiritualmente y fortalecer nuestra relación con lo sagrado. Aplicar estos aprendizajes en la espiritualidad diaria nos permite desarrollar una mayor conciencia sobre nuestras decisiones. Reconocer nuestras debilidades y trabajar en ellas no solo mejora nuestra conexión con lo divino, sino que también fomenta relaciones más auténticas y un sentido de paz interior. Cada paso hacia el autoconocimiento y la superación personal nos acerca a una vida más plena y alineada con valores espirituales profundos. Para avanzar, dedica tiempo a la introspección diaria. Pregúntate, ¿qué actitudes o comportamientos me alejan de mi propósito espiritual?
Reflexiona sobre cómo puedes transformar esas áreas con acciones concretas, como la práctica del perdón, la gratitud y la empatía. Además, busca rodearte de personas y recursos que te inspiren a crecer espiritualmente. Hoy es el momento perfecto para iniciar este cambio. Comprométete a vivir con mayor propósito y autenticidad. Profundiza en tu espiritualidad y comparte estos aprendizajes con quienes te rodean. El cambio comienza contigo. Los pecados más impactantes de la Biblia no solo nos muestran las fragilidades humanas, sino que también nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra propia espiritualidad. Cada historia, cada error, lleva consigo una lección que trasciende el tiempo, recordándonos que incluso en nuestras caídas más oscuras existe la posibilidad de redención y transformación. La espiritualidad, en este sentido, no es un estado de perfección, sino un camino continuo de aprendizaje y reconciliación. Es importante reconocer que estos relatos no están ahí para juzgar, sino para inspirar introspección. Nos enseñan que los errores, por más graves que parezcan, pueden convertirse en oportunidades para crecer y reconectar con lo divino. En la espiritualidad, lo esencial no es evitar los tropiezos, sino aprender a levantarse con humildad y fe. Al aplicar estas enseñanzas, podemos examinar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿qué actitudes o decisiones nos alejan de nuestra esencia espiritual? Este análisis sincero puede ser el primer paso hacia una vida más alineada con valores como el amor, la compasión y la integridad. Que estas reflexiones nos motiven a buscar una conexión más profunda con lo sagrado, no desde el miedo al error, sino desde el deseo de vivir con propósito. Porque al final, la verdadera espiritualidad radica en abrazar nuestra humanidad mientras aspiramos a lo divino.